En este vídeo que va dirigido a la química del suelo, vamos a arrancar por explicar cómo existe un intercambio de fertilizantes, aniones y cationes entre la raíz que los absorbe y el complejo arcillo-húmico que los retiene vía solución del suelo, y cómo se va restituyendo continuamente el equilibrio. También veremos el mecanismo de absorción de agua por parte de la raíz mediante la ósmosis. Y veremos también cómo en un entorno con una solución del suelo muy salina, la ósmosis se complica muchísimo y en la planta daría síntomas similares a los de la sequía. Vamos a ver también que existe una correlación, una relación entre la salinidad y la lectura de la conductividad eléctrica con un simple conductímetro, lo cual nos va a permitir decirnos en tiempo real cuáles son las condiciones de ósmosis y de salinidad que está percibiendo la raíz en cada momento. También veremos que cuando una parte importante de las posiciones de intercambio catiónico del complejo arcillo-húmico están ocupadas por sodio, hay unos problemas graves de destrucción de estructura en el suelo, que produce suelos apelmazados. Veremos cómo podemos recuperar este tipo de suelos salinos o sódicos o salinosódicos y cómo el riego es la mejor herramienta para manejar suelos y aguas salinas porque expulsa las raíces en la parte exterior del bulbo húmedo y cómo se calcula una fracción adicional de riego llamada fracción de lavado para desplazar esas sales fuera del bulbo. Vamos a empezar. Estamos viendo una sección típica del suelo donde veríamos pues las raíces con sus pelos absorbentes y todas las partículas minerales y orgánicas por ahí dispersas. Las más importantes desde este punto de vista serían las arcillas y el humus. Las dos están rodeadas por una capa de cargas negativas. Entonces, esas cargas negativas van a atraer a todos los cationes del suelo. Y van a atraer más fuertemente a los cationes cuanto más valencia tenga. Aquí estáis viendo una tabla de los cationes con sus fórmulas y sus valencias. Entonces está claro que el más atraído sería el aluminio con carga 3 y luego ya vendrían calcios y magnesios y ya menos atraídos sodios y potasios. Perfecto. La forma de retención de los aniones, claro, es distinta. Tienen cargas negativas y se verían repelidos por las arcillas. En ese caso lo que ocurre es que cationes divalentes, pongamos el calcio, o trivalentes el aluminio, una de las cargas positivas les ancla a la arcilla y a otra de las cargas positivas ancla, por ejemplo, pues a un sulfato o a un fosfato, algo parecido a esto. Prácticamente todos los cationes y aniones que estáis viendo aquí son necesarios para la alimentación de la planta. Ahí veis, pues, sodio incluido, sodio, potasio, calcio, todos estos. Y de los cationes, pues también nitratos, fosfatos, son muy necesarios. ¿Qué ocurre? Algunos, si están en exceso, pueden ser tóxicos. Concretamente, el sodio, el cloro y el boro son tóxicos en exceso. Cuando ciertas sustancias que sean bastante insolubles, pongamos un fosfato cálcico o un sulfato cálcico, que es el yeso, superan el producto de solubilidad, van a estar precipitadas, allí en piedrecitas. Los mecanismos de intercambio que va a haber de aniones y cationes entre la solución del suelo y la planta van a consistir en la raíz extrae estos aniones y cationes y tanto arcillas como humus como precipitados los van reponiendo lentamente y así se mantiene el equilibrio. En el vídeo número 1 de esta serie de riego por goteo os expliqué que el agua se mueve de un punto a otro siempre que haya una diferencia del potencial hídrico entre esos dos puntos y que el potencial hídrico estaba compuesto por el potencial mátrico debido a las fuerzas de atracción en los poros del suelo, el potencial osmótico en las células de la raíz de los pelos absorbentes, os voy a explicar ahora un poco, y luego un potencial gravitatorio por la posición del punto sobre el suelo y el de presión debido a suelos que estén encharcados. Bien, ¿en qué consiste este mecanismo de la ósmosis en las raíces de las plantas, en los pelos absorbentes? Los pelos absorbentes, las células de los pelos absorbentes están rodeados por una membrana semipermeable y la membrana semipermeable permite entrar y salir líquido, pero no permite que entren y salgan los solutos. Entonces, ¿qué ocurre con ese mecanismo? Dentro de la célula, lo normal es que haya una concentración de sales, de solutos y de alimentos mayor que fuera, en la parte de la disolución del suelo. Y lo normal en ese caso es que buscando restablecer la concentración en ambos lados de la membrana, entre agua de fuera hacia adentro. Pero ¿qué ocurre si estamos en un suelo muy salino, con muchísima concentración de sales minerales, que es superior a la concentración que hay dentro de la célula? En ese caso el mecanismo sería al revés. Saldría agua de la célula hacia la solución y se deshidrataría la célula. Ciertas plantas tienen algunos mecanismos activos, gastando energía, para corregir hasta cierto punto esa situación. Para conocer la salinidad del suelo podemos utilizar dos métodos, el directo y el más obvio, que sería mandarlo a un laboratorio y que nos den las concentraciones de aniones y cationes expresadas, por ejemplo, en milequivalentes por litro o partes por millón, lo que fuera. Pero podemos hacerlo con un método indirecto,
que es el de la conductividad, y con un aparato muy barato que es el conductímetro. ¿En qué se basa esto? Se basa en que la conductividad, la capacidad de transmitir la corriente eléctrica aumenta conforme aumenta la concentración de sales dentro de un líquido, ¿vale? Sería la inversa de la resistencia en un cable. Un cable, ya sabéis que la resistencia sería proporcional a la longitud y inversamente proporcional a la sección. Cuando más fino sea el cable, mayor resistencia hay. Pero también hay un parámetro, que es la ρ, que es la resistividad, que depende de las características del cable. Bueno, pues la inversa a esa resistividad sería la conductividad, ¿vale? Las unidades en las que se expresa es en mos por centímetro o más comúnmente actualmente en decisiemens por metro. Muy bien. Esto hay que utilizarlo de forma estandarizada. Y la estandarización que se ha convenido es la siguiente, y es tomarlo, la conductividad de una muestra de suelo saturado de agua que se deja escurrir ligeramente y se succiona ligeramente y se mide la conductividad y a 25 grados. A esto se le llama conductividad del estrato saturado del suelo. Y hay que estandarizarlo también por temperatura, la conductividad varía con la temperatura. Entonces se ha estandarizado a 25 grados. Hay unas tablas para corregir la conductividad que hayamos tomado, si no es 25 grados, para referirla a 25 grados. Si decimos entonces que la conductividad eléctrica depende de la cantidad de iones que hay disueltos en la solución del suelo, de cationes y aniones, estamos diciendo que indirectamente está dependiendo de la solubilidad de las sales que presentes en el suelo. Las sales presentes en el suelo más frecuentes pues son estas que veis aquí: cloruros, sulfatos, bicarbonatos, carbonatos y fosfatos. Aquí tenéis sus fórmulas químicas, sus pesos equivalentes y sus solubilidades, expresadas tanto en el equivalente por litro como en partes por millón. Vale. Y aquí a la derecha tenéis las conductividades. La conductividad máxima se daría en el cloruro cálcico, que tiene la solubilidad en miliequivalentes por litro más alto de todos. Existe una fórmula que nos correlaciona la suma de cationes o de aniones expresados en miliequivalentes por litro con la conductividad, ¿vale? Y esa fórmula lo que nos viene a decir es que si dividimos lo que es miliequivalentes por litro, bien sea de aniones, bien sea de cationes, entre 12, nos da la conductividad expresada en decisiemens por metro. ¿Por qué decimos una cosa u otra, aniones y cationes? Porque al fin y al cabo, como en química reaccionan las sustancias equivalente a equivalente, la cantidad de equivalentes de cationes tiene que ser igual a la cantidad de equivalentes de los aniones. Vamos a ver un caso concreto de un análisis real de terreno en el Valle del Ebro que nos dio el boletín estos datos. Vemos aquí que vemos los cloruros, los carbonatos, bicarbonatos y sulfatos, y como cationes el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Muy bien. Vemos que la suma en miliequivalentes es prácticamente idéntica, 67 y 68, y aplicamos esa fórmula. Entonces cogemos, por ejemplo, en la más alta 68,5 de los cationes, lo dividimos entre 12 y nos sale una estimación de conductividad de 5,71 decisiemens por metro. El análisis nos dio la conductividad real medida en laboratorio y era 5,90, que es prácticamente muy parecida, idéntica. También se puede hacer una estimación de la conductividad si el boletín nos viene expresado en gramos por litro, y habría que dividirlo por 0,64 y nos daría la conductividad. La salinidad representa un gran problema para los cultivos. Vale. Aquí veis una tabla de cómo afecta la salinidad del suelo a los cultivos, y midiendo la salinidad por la conductividad eléctrica en decisiemens por metro. Entonces, hasta 2 decisiemens no hay problema ninguno. Entre 2 y 4 habría problemas para los cultivos muy sensibles de salinidad. Entre 4 y 8 ya prácticamente solo se podrían cultivar cultivos tolerantes a la salinidad, y a partir de ahí ya se hace extremadamente difícil el cultivo. Bien, ¿cómo podemos saber qué cultivos son sensibles y son tolerantes a la salinidad? Bueno, hay tablas por todos los sitios y en todas ellas aparece una lectura de conductividad en la cual no hay daño ninguno, es decir, la cosecha del 100%, y distintos porcentajes de pérdida de cosecha según se incrementa la salinidad hasta llegar a la destrucción total de la cosecha del 100%. Os he puesto aquí una tabla con 10 cultivos, así un poco importantes, para que se vea un poquito cómo afecta a la producción la salinidad en decisiemens. Entonces, vamos a empezar por un cultivo que sea muy sensible, por ejemplo, la judía. A partir de un decisiemens, la judía empieza a perder producción. Y a los 6 decisiemens, la judía habría perdido el 100% de cosecha, ¿vale? Vamos al extremo contrario, la cebada. La cebada podría soportar salinidad hasta 8 decisiemens sin tener impacto ninguno. Y habría que alcanzar 28 decisiemens para perder el 100% de cosecha. ¿Qué estamos viendo? Que con 6 decisiemens la judía se ha perdido entera, y en cambio harían falta 8 para empezar a perder un poco de la cebada.
Vamos a volver un poco más a esta tabla, en profundidad. Habíamos quedado en que la conductividad del laboratorio nos la da estandarizada a 25 grados y del extracto de saturación del suelo, un suelo totalmente saturado de agua. Esto no es las condiciones en las que la planta se está desenvolviendo. La planta se está desenvolviendo en unas condiciones en las que va extrayendo agua poco a poco por evapotranspiración y la cantidad de agua disponible cada vez es menor. Y a uno le entraría la duda de, bueno, si se reduce la cantidad de agua, no necesariamente tiene que aumentar proporcionalmente la concentración de sales. Pudiera ocurrir que precipitaran, ¿no? Vamos a entrar un poco en esta tabla y vamos a ver qué sucedería. Recordemos que tenemos aquí todos estos cationes, todas estas sales, que ya veis pues, que las solubles son todos los cloruros y, por ejemplo, los sulfatos unos y otros no, el de magnesio solo, el de calcio mucho menos. Y luego ya bastante insolubles, pues eso, bicarbonatos, carbonatos y fosfatos. Los nitratos no están ahí, pero también son muy solubles. Bien, vamos a poner un ejemplo para aclarar un poquito todo esto. Supongamos un suelo que tiene saturación el 40% de humedad, en capacidad de campo el 17 y en punto de marchitamiento el 9. Que es un suelo salino, lo hemos analizado, y el suelo en saturación, saturado totalmente de agua, nos da 4,16 por metro. Muy bien. La cantidad, la concentración que habría de miliequivalentes a saturación sería, pues despejando de ahí, 4 por 12, 48 miliequivalentes por litro a saturación. Perfecto. Empieza a evapotranspirar, se pierde agua, y llegamos al punto extremo que nunca en cultivo vamos a llegar, hipotético de punto de marchitez permanente. En ese caso, ¿qué concentración de sales tendríamos si partimos de que las sales no están precipitando? Muy bien. Tendríamos una reducción en volumen de 40 entre 9, 4, veces menos volumen de agua habría en ese suelo. Suponiendo que hubiera las mismas sales, nos saldría que ese suelo, esa disolución, tiene una concentración en miliequivalentes en el punto de marchitez permanente de 4,44 veces por 48 total 213 16. Vale, vamos aquí a la tabla de solubilidad y vemos que en miliequivalentes por litro todos los sales muy solubles importantes están muy por encima de los 213, o sea, no precipitarían. Precipitarían las que ya son bastante insolubles, sulfato de calcio, carbonato cálcico y fosfato tricálcico, por ejemplo, pero eso ya por sí mismo no daba ningún problema de salinidad, o sea que poco aliviarían. Esto nos está dando ya una pauta de manejo de suelos salinos con riego por goteo, y nos vamos a ver obligados a regar con mucha frecuencia, procurando que no baje mucho el porcentaje de agotamiento respecto a la capacidad de campo, porque a medida que se concentra, a medida que baja el volumen de humedad, las sales empiezan a concentrarse, ¿vale? Bueno, esta diapositiva va en la misma dirección. Aquí ya formulamos un poco más estéticamente las ecuaciones de lo que acabamos de hablar, que al fin y al cabo lo que viene a decir es que la conductividad por el volumen es constante, ¿vale? Por ejemplo, un suelo similar al de antes, pero que en vez de tener 4 decisiemens, tenemos 2 decisiemens. Fijaros qué impacto tiene. La conductividad en capacidad de campo serían 4,71 decisiemens y en punto de marchitamiento 8,88. ¿Vale? Bueno, hay un salto muy grande entre los dos, más del doble. La judía. Este es un suelo que no es muy salino y sin embargo la judía, ya en capacidad de campo, tendría una disminución de rendimiento por el tema de la concentración. En saturación tenía 2, no afecta casi a la producción de la judía. Sin embargo, en condiciones reales de riego, que es de capacidad de campo hacia abajo, ya partimos de 4,71, para que veamos la importancia de los niveles altos de humedad en suelos con salinidad. Este dibujito que se ve aquí es un poco, es de una de estas de la IA, pero a donde quiero llegar es que todo lo que hemos hablado hasta ahora era los cálculos de la conductividad estandarizada en extracto seco y a 25 grados. Hoy hay una corriente de uso generalizadísima, sobre todo en suelos salinos, que es utilizar sensores en campo, in situ, que van a combinar conductividad, temperatura y el sensor de humedad, ¿vale? Y esto, volcando datos a un aparato que se llama Data Logger, va a quedar grabado y registrado toda la evolución diaria y nos va a permitir tomar decisiones sobre el riego. Bueno, habíamos visto que uno de los componentes del potencial hídrico del suelo es el potencial osmótico y que al fin y al cabo el potencial osmótico va a reflejar la dificultad que tiene la raíz para absorber agua en función de la concentración de sales que hay fuera. También hemos visto que la concentración de sales indirectamente la podemos medir con la conductividad eléctrica. Muy bien, ya solo nos queda correlacionar la conductividad eléctrica con el potencial osmótico, ¿vale? Y lo hacemos mediante esta fórmula. Por supuesto es negativa porque hace falta una tensión para succionar ese agua y la fórmula es el potencial osmótico
a una humedad del extracto de saturación, o sea, en un suelo saturado, en atmósferas es igual a menos 0,36 por la conductividad eléctrica. Y va a pasar como antes. El potencial osmótico a una humedad concreta, V, va a aumentar en proporción a su relación con la porosidad, es decir, con la saturación del suelo en agua, multiplicado por el potencial osmótico del extracto de saturación del suelo saturado. Vale, vamos a ver esto un poco con un ejemplo para aclarar un poquito más. Un suelo que supongamos que tiene saturación 42%, capacidad de campo el 17%, punto de marchitamiento el 8% y una conductividad de 2 decisiemens. ¿Cuál es el potencial osmótico del extracto de saturación? Menos 0,36 por 2 decisiemens, total 0,72 centibares, que ya es bastante alto, ¿eh? Bueno, ¿qué ocurre? Se evapotranspira el agua y alcanzamos, imaginemos, un estado de humedad de capacidad de campo. ¿Cuál sería el potencial osmótico con esa humedad? Vale, pues sería la relación que hay entre saturación, 42, y capacidad de campo, 17,3, multiplicado por el potencial osmótico en suelos saturados, 0,72 total, 175 centibares. Y haríamos lo mismo en el punto de marchitamiento y me saldrían 369 centibares. Muy bien. ¿Qué síntomas va a manifestar una planta que esté sometida a un potencial osmótico muy alto porque hay mucha salinidad en la solución del suelo? Los síntomas van a ser idénticos a si esa planta estuviera sufriendo sequía por falta de agua en el suelo. La REI no distingue si la dificultad para absorber el agua es o porque no está o porque estando la salinidad es tan alta y el potencial osmótico es tan alto que le cuesta absorberlo. En ambos casos, los síntomas que vamos a ver en hoja van a ser hojas deshidratadas y planta con síntomas de sequía, indistinguiblemente procedan de sequía o de salinidad. Bueno, esta tabla que estáis viendo aquí en realidad se utilizaría en una instalación de riego en la que utilizásemos las lecturas del tensiómetro como recomendación de inicio de riego y por texturas. Entonces, por ejemplo, la primera columna sería la tensión de inicio de riego recomendada por cada textura. En el arenoso entre 15 y 25 centibares y en el arcilloso entre 50 y 65 centibares. La segunda columna sería la tensión a la capacidad de campo. Estamos viendo entonces en el arenoso la capacidad 15 centibares, en el arcilloso 40 y en el franco ya está estandarizado y son 33. Vale, y la otra columna sería la tensión a saturación, es decir, cuando el suelo está totalmente inundado o saturado de humedad. Ahí aparecen valores que se entiende que son negativos y lo que hemos hablado hasta ahora es que el potencial mátrico en saturación debería ser 0. No es así del todo porque durante el riego se arrastran burbujitas de aire que se instalan en algunos poros. Entonces, al cortar el riego, esos poros crean una succión y crean una ligerísima tensión. Entonces estamos viendo que en el arenoso son 2 centibares y en el arcilloso, por ejemplo, son 9 centibares. Vale, esta columna, esta lectura es muy importante. Si un riego en una instalación durante bastantes horas vemos tensiones de esta envergadura, de 9 centibares por ejemplo, o de 10 hacia abajo, implica que ese suelo está encharcado y que el cultivo va a sufrir asfixia radicular. En el vídeo anterior os hablé de una herramienta de LUSDA, que es el Ministerio de Agricultura norteamericano, que se llama Spawn, y una de las aplicaciones es esta, que es el Soil Water Characteristics. Aquí con esta herramienta nos ofrece también la posibilidad de ver cuál es el potencial osmótico a un punto en un suelo y en un punto de humedad determinado y el potencial hídrico al sumarle el mátrico. Vamos a ver cómo funciona. Supongamos que partimos de los datos del ejemplo que hemos venido siguiendo hasta ahora, con estas materias orgánicas, grava, arena, etcétera, etcétera, que nos había dado unos resultados que hemos calculado de un potencial osmótico en saturación de 72 centibares y a capacidad de campo de 175 centibares. Vamos a ver qué nos daría el Spawn. Bueno, pues ya hemos metido aquí todos los datos de la tabla de antes. En realidad solo habría que meter. Si tenemos un análisis que nos dé pues, los porcentajes de la granulometría del suelo y de la materia orgánica y la conductividad, pues lo meteríamos. Y si no, pues lo que no supiéramos lo dejábamos vacío y la textura pues la meteríamos genéricamente, franco, lo que fuera. Vale, supongamos que tenemos análisis y que con un 63% de arena, un 11% de arcilla, con un 1,4 de materia orgánica y una salinidad de 2. A partir de ahí el programa lo calcula todo. Y nos va a decir que el punto de marchete permanente es un 8,2% del volumen, la capacidad de campo al 17,3%, todo esto. Bueno, la conductividad hidráulica son 3,72 centímetros por hora en este suelo. Y ahora, aquí veríamos
el potencial hidráulico y el potencial mátrico y el osmótico. Por ejemplo, si el suelo lo situamos a saturación, el potencial hidráulico sería de 2 centibares, que es lo que hemos dicho hace un momento, y el osmótico sería de 74 centibares, que equivaldría al CEE que hemos manejado hasta ahora. Muy bien. Supongamos que queremos saber cuál es la conductividad, el potencial osmótico a capacidad de campo, que era un 17,73%. Bueno, pues nos dice aquí que ahí el potencial mátrico sería de 34 centibares, porque es capacidad de campo, y el mátrico más el osmótico 208, que por diferencia nos daría el potencial osmótico. En la parte de abajo vemos las curvas de la conductividad hídrica hasta llegar a la saturación, que es la máxima conductividad, y en estas curvas de aquí abajo vemos cómo evoluciona en función de la humedad tanto el potencial osmótico como el hídrico. Y vemos que a partir del 20% hacia arriba hay muchísima agua almacenada, pero del 20% hacia abajo sube muy deprisa la tensión, las necesidades del cultivo de agua. Vale, trasladando aquí los datos que hemos obtenido en el Spawn, vamos a compararlos con los que habíamos calculado y resultaría que el de saturación son 72 centibares, igual, y el de capacidad de campo son 174, 175, pero es un tema de decimales. Luego el método es válido. La salinidad puede proceder del propio suelo o venir importada a través del agua de riego. Os pongo aquí una clasificación de aguas de riego según su salinidad expresada en decisiones por metro. Entonces, como veis, hasta 0,25 vale para todos los cultivos, para todos los suelos. Luego entre 0,25 y 0,75, que sería baja, vale también para uso general y no hay problema ninguno. Entre 0,75, 0,25 y 2,25, ahí ya se requeriría buen drenaje y los cultivos tienen que ser medianamente tolerantes. Y luego ya a partir de ahí ya solo vale para cultivos tolerantes y a partir de 5 ya prácticamente es inutilizable. Bueno, ¿qué medidas podemos adoptar que nos faciliten el cultivo en un terreno que sea salino? ¿Vale? El primero ya sería elegir una especie resistente a ser posible. El segundo sería recurrir a sistemas de alta frecuencia que apuren muy poquito, que agoten muy poquito el agua útil, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pues el mejor sería el goteo. Y luego ya iría la aspersión y el último ya sería el de gravedad. Bien, y además de eso, adicionalmente tendremos que meter una cantidad de agua extra sobre las necesidades de riego que lave las sales fuera de la zona de las raíces. ¿Cómo se calcula esa fracción de lavado, esa cantidad de agua extra? Bueno, se aplica esta fórmula que veis aquí de la FAO y que dice que la AFL, la fracción de lavado, va a ser igual a CEV, que es la conductividad del agua de riego, partido por 5 por la CEI, que es la conductividad que tolera el cultivo sin tener merma de cosecha, ¿vale? Y luego ya menos la conductividad del agua de riego de nuevo. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para aclarar un poquito esto. Supongamos que tenemos un agua de riego que tiene 1,516 por metro y que es un cultivo que tiene unas necesidades netas de riego derivadas de los cálculos del ATP que vimos en uno de los capítulos anteriores de 5 milímetros al día y que la instalación tiene un coeficiente de uniformidad del 90%. Y nos planteamos cuántas horas tendríamos que regar si estuviéramos cultivando cebada o cuántas horas regaríamos si estuviéramos cultivando judía, ¿vale? Que tienen estos límites de conductividad sin merma de cultivo. La cebada 8, la judía 1. Muy bien. Entramos aquí en la ecuación esta de la fracción de lavado. Empezamos con la cebada y sería la conductividad del agua, 1,5, dividido por 5 menos la conductividad límite de la cebada, 8, menos la conductividad del agua, 1,5, total 0,039. Si estuviéramos en una instalación de riego por goteo, debido a la eficiencia de este sistema en el manejo de las sales, podríamos hacer una reducción de un factor de 0,7. En cebada nadie lo va a hacer, pero bueno, nos lo planteamos así. Multiplicamos esto por 0,7 y sale 0,027. Vale. Las necesidades totales de riego las calcularíamos entonces como las necesidades netas, que recordemos eran 5 milímetros, dividido por 1 menos la fracción de lavado y por el coeficiente de uniformidad, ¿vale? Pues 5 dividido por 1 menos 0,027 multiplicado por la uniformidad 0,90 total 5,71 milímetros. Vale, si hiciéramos estos mismos cálculos para la judía, como la judía es mucho más exigente en cuanto a conductividad, nos forzaría a más cantidad de fracción de lavado. Y ahí las necesidades totales de riego se nos irían a 6,7 milímetros. Bien, pero ¿por qué es tan eficiente el riego por goteo en el manejo de los suelos salinos? Vale, el agua
Aquí esta zona está muy saturada del bulbo húmedo y va arrastrando las sales hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y las raíces se asientan aquí, que es donde menos salinidad hay. Entonces, al cabo del tiempo, pues queda aquí todo un borde, y aquí habría también bastantes sales si este terreno no estuviera labrado y la mancha húmeda de arriba fuera muy alta y hubiera bastante evaporación. También aquí habría bastantes sales. ¿Vale? Nosotros, cuando regamos esa cantidad adicional, estamos haciendo eso, expulsar las sales que pudieran aquí quedar en el mismo borde, fuera, en un borde más exterior todavía de las raíces, ¿vale? Adicionalmente a eso, lo que hacemos de vez en cuando es un lavado de recuperación. Y el lavado de recuperación sería dar una dosis extra de riego, de tal manera que el bulbo húmedo fuera mucho más ancho, mucho más profundo, y arrastrara esas sales aquí hasta el drenaje, y el drenaje las sacara fuera de la finca. Porque ocurre una cosa, que es, durante el manejo normal aquí se instalan bastantes sales. De vez en cuando hay que expulsarlas hacia el drenaje. Entonces tendremos un mejor manejo de un suelo salino, e incluso en riego por goteo, cuanto más alta sea la frecuencia de riego, es decir, cuanto menos apuremos el agua útil, siempre que podamos regaríamos en las proximidades de la capacidad de campo, que siempre van a estar las sales menos concentradas. Aplicar esta fracción de lavado de la que hemos hablado, aplicar este lavado de mantenimiento de vez en cuando del que hemos lavado también, y como ya veremos, además es requisito también para la instalación, pero siempre que podamos solapar los bulbos húmedos, porque de esa manera en esta zona no van a quedar sales, van a quedar por debajo. Un tema que hay que tener en cuenta aquí en el manejo de los suelos salinos es la lluvia. La lluvia, evidentemente, cuanto más, si es abundante, cuanto más mejor, va a lavar el exceso de salinidad. Pero si la lluvia es muy poco abundante, es una llovizna pequeña, causa más problemas que beneficios, porque resulta que las sales que estaban acumuladas aquí pueden entrar dentro del bulbo húmedo y provocar más problemas que beneficios. Con lluvias ligeras hay que seguir regando con la misma frecuencia y la misma cantidad que se venía haciendo que no hubiera llovido. Cuando en un suelo, en la solución del suelo, hay un exceso de sodio, que también normalmente lo va a haber en el complejo arcillo-húmico, se van a crear un problema más que para la planta, para la estructura del suelo. El suelo, si hay exceso, se va a volver encharcadizo, compacto, impermeable, mal drenaje, creando costra y todo esto. Para entender un poco qué papel juega el sodio en todo esto, vamos a volver hacia atrás y vamos a volver a los intercambios que había de cationes entre el complejo arcillo-húmico, la disolución del suelo y la raíz. La salinidad que hay en la disolución del suelo va a proceder de tres sitios fundamentalmente. O de la mineralización de los propios materiales del suelo, o las aportaciones con el agua de riego, que trae su salinidad, o subidas de la capa freática hacia arriba, arrastran sales y al evaporar se quedan ahí depositadas. Como hemos hablado, existe un intercambio continuo de cationes entre la solución del suelo y el complejo arcillo-húmico, de tal manera que si por lo que fuera, imaginemos que aportamos bastante potasio mediante abonado, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que ese potasio va a desequilibrar la concentración que es la solución del suelo, y va a desplazar algunos cationes, pongamos de calcio o de sodio, que estuvieran adheridos con D al complejo arcillo-húmico, incluso aunque estos hubieran sido más fuertemente retenidos que el propio potasio. Pero una sobreconcentración de potasio hace ese efecto de sustitución. Vale, para explicar un poquito este fenómeno de la sodicidad, vamos a utilizar este rosco de pasapalabra que estáis viendo ahí, que es el complejo arcillo-húmico, que recordemos está cargado con cargas negativas en toda su periferia, y esas cargas negativas atraen a todos los cationes del suelo y están en un intercambio continuo con la solución del suelo, intercambiando desde la solución hacia el complejo, desde el complejo hacia la solución. Entonces, los cationes del suelo van a estar unidos al complejo arcillo-húmico, van a estar absorbidos con D al complejo arcillo-húmico. La energía de absorción va a ser mayor cuanto mayor sea la valencia, Y dentro del mismo grupo de valencia, la energía va a ser mayor cuanto más pequeño sea el grado de hidratación de ese átomo. Por ejemplo, el sodio es un átomo pequeño, pero su radio de hidratación es muy grande. Entonces estaría menos absorbido, por ejemplo, que el potasio. Vale, entonces aquí vemos, pues aplicando esos criterios, la escala que hay de retención por parte del complejo arcillo-húmico. Primero iría el aluminio, luego el calcio, que sería similar al magnesio, después el potasio, el ion amonio, el sodio y por fin, y el último, los protones. Ok, entonces al conjunto de todas las posiciones de cambio que tiene un complejo arcillo-húmico le llamamos capacidad de intercambio catiónico. Ahí va a ser la suma de todos los cationes que están adheridos ahí por cada kilo de suelo, expresado en centimoles más por kilo
o también puede expresarse en microequivalentes por kilo. Los centimoles más ya recogen el efecto de la valencia. Entonces, un centimol más es igual a 10 miliequivalentes, ¿vale? Entonces, las partículas que tengan mucha superficie en relación a su masa van a tener muchísimas más posiciones, van a tener mucha más capacidad de intercambio catiónico que, por ejemplo, las que tengan menos. Entonces, las arcillas tendrían muchísimo más que las arenas y el humus tendría más que las arcillas. Ya estáis viendo ahí que una arcilla promedio puede tener entre 30 y 80 centimoles por kilo y el humus pues entre 200 y 300. Evidentemente, dentro de esto va a condicionar la capacidad de intercambio catiónico que tiene cada textura. El suelo va a tener muy poquita, porque tiene muy poquita arcilla. Va a tener entre 1 y 5 centimoles más. Y, por ejemplo, un suelo arcilloso va a tener de 25 a 40, mucha más. Un orgánico ya tendría mayor de 40. ¿Qué ocurre? La capacidad de intercambio catiónico es una característica de fertilidad del suelo. Nos está diciendo que tiene mucha capacidad de retener nutrientes para la planta, ¿vale? Y esto condiciona el abonado. Evidentemente, las aportaciones de cationes a un suelo arenoso van a tener que ser mucho más frecuentes y en dosis más pequeña que a un suelo arcilloso. No paramos de decir que el sodio destruye la estructura del suelo, ¿no? Que hace que se vuelva impermeable, se vuelva compacto y ya los agregados se destruyan. ¿Qué características hacen que un suelo tenga buena estructura, buenos agregados? Pues eso va a ocurrir si las arcillas, las partículas están apiladas unas a otras, es decir, es un coloide, el complejo arcillomico es un coloide y está floculado. Si en vez de ese coloide estar floculado está disperso, las partículas van a estar desordenadas y se van a compactar y van a formar un tejido. Bien, en realidad las moléculas de arcilla, las partículas, son como pequeñas láminas, como las hojitas de un libro. Y entre esas hojas hay una capa de agua con cationes. Si los cationes que hay entre medias son, por ejemplo, divalentes tipo calcio o magnesio, como tienen dos cargas, una carga positiva va a agarrar a una negativa de esta lámina y a otra negativa de esta lámina y las va a mantener unidas. Si en vez de tener calcios y magnesios tuviéramos, por ejemplo, sodios, tendríamos, ya para empezar, no podría hacer ese puente entre las dos láminas, punto primero. Pero punto segundo, el sodio tiene un radio de hidratación muy grande, separaría esas láminas y además ocuparía muchos espacios, muchas valencias, muchas cargas negativas, con lo cual tendríamos dos láminas bastante separadas con cierta cantidad de cargas negativas sin saturar y eso haría que se repelieran y eso alejaría las láminas y rompería la estructura del suelo. Entonces la sodicidad va a provocar la dispersión de los coloides y adicionalmente el sodio en pequeñas cantidades es un nutriente para la planta, pero rápidamente pasa a ser tóxico. ¿Cómo sabemos los niveles de sodio en el complejo arcillómico que son destructivos para la estructura del suelo? ¿Vale? Vamos a definir un concepto que es el porcentaje de suelo intercambiable. Es muy sencillo, al fin y al cabo es dividir el total de sodio que está aquí adherido al complejo arcillómico entre la capacidad total de intercambio catiónico que tiene el complejo arcillómico. Al fin y al cabo es qué porcentaje de las posiciones negativas se está ocupando el sodio dentro de la partícula del complejo arcillómico. ¿Vale? Bueno, pues atendiendo a ese criterio, los suelos se van a clasificar con un PSI, un porcentaje de suelo intercambiable menor del 5% suelo normal, entre el 5 y el 10 es estructural, tal, y un suelo de más de 15 es un suelo sódico. Para muchos suelos, si no tienen una cantidad suficiente de calcio y magnesio, a partir de 7 va a haber ya problemas de destrucción de estructura. Bueno, vamos a ver un ejemplo que aclare un poco todo esto. Supongamos que tenemos un análisis del suelo y que nos está diciendo que el complejo arcillómico, los iones que tiene absorbidos a él son el calcio 80, el magnesio 30 centimoles por kilo, potasio 10, sodio 30. Perfecto. La capacidad de intercambio catiónico de ese suelo va a ser la suma de todos estos centimoles, de todos estos cationes absorbidos, 150 centimoles por kilo. Perfecto. El PSI, el porcentaje de sodio intercambiable, va a ser lo que representa el sodio, que son 30, respecto al total de la capacidad de intercambio catiónico, 120. Total que eso nos da un PSI de 20%. Ese 20% es mayor que 15 y lo cual indica que en realidad estamos en un suelo sódico. Es un suelo problemático y que va a tener estos problemas de destrucción de estructura. Bien, pero hasta aquí hemos dicho varias veces que existe un equilibrio entre la solución del suelo, los cationes de la solución del suelo y los del complejo arcillómico. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, la solución del suelo o por riego regamos con un agua que tiene un contenido en sodio muy alto y pongamos que en calcio y magnesio bajos? En ese caso, lo que haría el sodio es, a pesar de que tiene menos tensión de adhesión, sería capaz de desplazar los calcios y magnesios que saldrían fuera y en su lugar lo ocuparía el sodio. Vale.
¿Qué parámetro refleja ese riesgo de que el agua de riego solidifique el complejo arcillo-húmico? Bueno, pues se define este concepto del SAR, que es la relación de absorción de sodio, que viene definido por esta ecuación. Son las concentraciones de sodio dividido por las raíz cuadradas de las de calcio y magnesio. Perfecto. ¿Qué SAR causa riesgos graves de solidificación? Bueno, por los SARs de menos de 3 el riesgo de solidificación es muy bajo y, por ejemplo, un SAR de 9 a 13 tiene riesgo de solidificación del complejo arcillo-húmico por causa del agua de riego muy altos. Vamos a poner un ejemplo para aclarar un poco todo esto. Supongamos un agua de riego que tiene estos 3 cationes en centimoles más. Vale, el sodio, 12, tal. Lo sustituimos aquí en la ecuación del SAR y resulta que nos sale un SAR de 6,9. 6,9 nos indica que ese riesgo de sodicidad del complejo arcillo-húmico sería moderado. Diversos autores intentaron encontrar una ecuación empírica calculada por regresión que correlacionara el SAR del agua de riego con el porcentaje de sodio intercambiable del complejo de cambio, ¿vale? Y encontraron esta ecuación, en la cual el Kg, que es un coeficiente de 0,012 para limosos y 0,017 para arcillosos, multiplicado por el SAR del agua de riego, partido por 1 más el Kg por el SAR del agua de riego, nos daba una estimación del probable porcentaje de saturación de sodio intercambiable dentro del complejo arcillo-húmico. Vale, bueno, pues aplicando esta ecuación al ejemplo que veníamos teniendo hasta ahora y suponiendo que el suelo fuera arcilloso, nos saldría un PSI estimado a partir del SAR del agua de riego del 9,4. El 9,4 nos dice que existe un cierto riesgo estructural de que efectivamente se destruya parte de la estructura del suelo. Con lo que os he comentado hasta ahora más o menos ya tenemos las pistas de cómo podemos recuperar suelos sódicos, cómo podemos sacar del complejo de cambio ese sodio y sacarlo fuera del suelo. La manera va a ser lógicamente meter cationes divalentes, sobre todo calcio, normalmente a través de yeso, de sulfato de cálcico, en gran cantidad en ese suelo, de tal manera que esos calcios desplacen al sodio fuera y luego ya darle un lavado potente y profundo que desplace a través del suelo ese sodio y sacarlo por la red de drenaje. Bueno, aquí os pongo un cuadro resumen, un poco con todos estos problemas de los que hemos hablado, de problemas de suelos salinos, de suelos sódicos y de suelos salinos-sódicos, dando los parámetros físico-químicos que discriminan cada tipo. Es decir, por ejemplo, en el salino pues va a ser la conductividad eléctrica mayor de 4 y el pH va a estar normalmente entre 7 y 8,5. Uno sódico va a tener un porcentaje de sodio intercambiable de más del 15 y va a tener pH aún más altos de 8,5 a 10,5. Y el salino sódico pues va a tener las dos cosas, conductividad eléctrica de más del 4 y PSI de más del 15. Muy bien. El objetivo principal de cada uno de esos solos, pues en el caso del salino simplemente es reducir las sales solubles, y solo hacíamos con la fracción de lavado del suelo. En el caso del sódico queremos recuperar la estructura y lo que vamos a hacer va a ser desplazar, sustituir los sodios por calcios en el complejo arcillo-húmico. Y en el salino sódico las dos cosas, ¿vale? ¿Cuáles son las prácticas claves? En el salino es lavar mediante la fracción de lavado que habíamos hablado y de vez en cuando lavados de recuperación. Y riesgos y fraccionar mucho los riegos, es decir, no agotar mucho el porcentaje de agotamiento y utilizar cultivos tolerantes. En el caso del sódico, lo que vamos a hacer va a ser aplicar yeso y después, y si hay mucho carbonato cálcico, aplicar un acidificante y aprovechar ese carbonato que tiene. Luego lavarlo profundamente y sacarlo por drenaje. Aquí jamás se debe hacerlo al contrario porque haría mucho más mal que bien. Y no hay que lavar primero y aplicar el yeso después. Primero aplicamos el yeso y luego lavamos. Bien, y en el salino sódico pues tendríamos un poco lo mismo, parecido al sódico. En todos ellos lo que nos conviene siempre es monitorear mediante análisis o conductímetros o estas ondas que hablamos antes los niveles de salinidad y sodicidad tanto del suelo como del agua de riego. Bueno, y hasta aquí hemos llegado por hoy, que bastante palizo será. En el próximo capítulo ya sí vamos a entrar en cosas de aplicación 100% práctica en el diseño y el manejo de riego por goteo. Veremos cómo la anchura del bulbo húmedo se ve condicionada por el caudal de gotero, la textura y si hay estratificación o no, y cómo a partir de esa decisión calcularemos qué caudal y qué separación entre goteros necesitamos. Una vez ya determinado esto,
pues ya entrando con el consumo de agua que calculamos en la ATP anterior, calcularíamos la frecuencia de riego, es decir, cada cuántos días tenemos que regar. Muy bien, y nada, pues hasta el próximo vídeo. Saludos.